cuando es un analgésico? Cuando alivia el dolor. Cuando calma el dolor, pues, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tipos de analgésicos tenemos? Mm, Analgésicos locales, sistémicos hipnóticos y se y ven. analgésicos antipiréticos. Después de esto vamos a llevar analgésicos hipnóticos, ¿no? Ahora vamos a hablar solamente de los AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroide, significa AINE, que no es corticoide. El corticoide también es antiinflamatorio, pero tiene acción exclusivamente antiinflamatoria, no tiene acción analgésica. Aunque al calmar la inflamación, se calma también el dolor. Pero cuando damos un opioide, calmamos el dolor, pero no la inflamación, ¿no? La inflamación continúa. ¿Qué es la inflamación desde un punto de vista fisiológico? ¿Qué es la inflamación? ¿Han llevado o no han llevado? ¿Alguna? ¿Qué es la inflamación? Gran patología. Es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Este mecanismo de acción del organismo que hace, lleva los elementos formes de la sangre hacia el sitio de la agresión. ¿En qué consiste esta agresión? Esta agresión puede ser química, bacteriológica, traumática. Un golpe va a producir una inflamación, ¿no? El ojo se hincha, se ha lesionado los tejidos. Nos pica un insecto, se inflama también, ¿no? Se hincha. Entonces, eso puede ser de tipo químico. Cuando hay una infección bacterial o viral, siempre va a producir una inflamación. Entonces, nosotros tenemos acá antiinflamatorios no específicos, pero aparte de la acción antiinflamatoria, tiene acción analgésica también y acción antipirética. ¿Qué significa? Antiinflamatorio contra la inflamación, antipirética contra la temperatura de la fiebre y analgésica contra el dolor. Dolor, inflamación y calor o temperatura o acción antipirética significa, ¿no? ¿Por qué? Porque los que producen la fiebre, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de sustancias son? Pueden ser proteica o no proteica, pero son los que van a producir fiebre, ¿no? Entonces, ¿por qué estos fármacos tienen estas tres acciones? Porque son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Los tres tienen casi el mismo mecanismo de acción, ¿no? Por eso tiene, al atacar directamente a las prostaglandinas, atacamos los tres aspectos. Por eso, claro, que hay fármacos que tienen acción más analgésica, otros más acción antiinflamatoria y otras casi exclusivamente antipirética, ¿no? Entonces, nos referimos que por eso son AINES, por eso tienen triple acción. Tanto la inflamación como el dolor, la inflamación y la temperatura, o sea, la fiebre, son mecanismos de defensa del organismo, ¿no? O sea, cuando sufrimos una agresión, entonces se desencadena una serie de procesos que van en defensa de los tejidos o para fagocitar a los agresores, si son bacterias, etc., ¿no? Si es traumático, para reabsorber, para liberar de las células dañadas. Si es bacteriana, va contra la temperatura, contra las bacterias. Por ejemplo, son tres mecanismos de defensa, pero que nosotros atacamos los mecanismos de defensa.
¿Por qué atacamos esos mecanismos de defensa? ¿Cuál es la razón para atacar estos mecanismos de defensa? Si son de defensa, no deberíamos atacarlas, ¿verdad? Mediante el control. Porque el exceso de reacción de este tipo puede dañar también al organismo. Por ejemplo, la inflamación de las articulaciones, por ejemplo, si es una artritis, hay que atacar con antiinflamatorios porque esa inflamación no nos sirve de nada, ¿no? Cuando hacemos una cirugía, lesionamos tejidos, cortamos tejidos, nos va a producir lesión celular y por tanto inflamación. No necesitamos que exista esa inflamación, entonces damos antiinflamatorio, ¿no? Ahora, aumenta la temperatura. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fiebre? ¿Cómo defiende el organismo? La elevación de la temperatura hace que las bacterias o virus se hagan más lentas en su reproducción. No tiene una acción bactericida propiamente, pero sí bacteriostática o dicen alto stop a las bacterias, a los virus en su reproducción. Yo por creo eso que que los mataba. aumenta la temperatura. Cuando la temperatura o la fiebre aumenta o está más o menos a 39 grados, entonces no vale la pena dar antipiréticos, no vale la pena bajarle la temperatura a cualquier persona o a un niño. Pero si la temperatura sube más allá de los 39 grados, entonces es necesario dar antipiréticos, porque nos puede traer convulsiones, etc. Incluso puede traernos lesiones celulares, ¿no? De las células. En ese caso sí muere una bacteria. Siempre que hay una temperatura alta, los niños empiezan a convulsionar por la fiebre, ¿no? Entonces hay que evitar esa convulsión. Ahora, cuando damos un antipirético, damos a un niño, ese ratito no se va a absorber, no está funcionando por fiebre, ¿no? Entonces hay que darle paños fríos, hacer de que elimine más rápido esa temperatura, hacer de que no se eleve mucho esta temperatura, ¿no? Entonces, vamos a distinguir entre lo que son analgésicos antipiréticos y analgésicos hipnóticos o opioides también. ¿Por qué se llaman opioides? Porque derivan de opio, ¿no? El opio es el jugo de la dormidera o de la amapola, que tiene muchos alcaloides. Uno de los alcaloides es la morfina, ¿no? Por eso opioide decimos y nos podemos referir a la morfina o al fentanilo, que es sintético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son Creo que estas era con características? 100 miligramos se morían. Los AINES tienen acción periférica moderada, ¿no? Podemos utilizar en las cefaleas, artritis, mialgia, dolores moderados. O sea, que los AINES nos suben el umbral doloroso solamente en un 30%. Si tenemos una muela muy, muy dolorosa, entonces podemos dar analgésico. Tenemos una pulpitis aguda, por ejemplo. Damos un analgésico, ibuprofeno, ketoprofeno, indometacina, cualquier tipo de estos AINES, pero no le va a calmar totalmente el dolor, ¿no? Le va a disminuir el dolor, pero no le calma totalmente, porque solamente actúa en un 30%. Existen otros mecanismos que adyuvan que estos AINES no atacan, ¿no? Entonces, es por esa razón. En cambio, los opioides tienen una acción analgésica del 100%, ¿no? Entonces, los AINES actúan a nivel periférico, los opioides a nivel central. Los AINES tienen una eficacia moderada, los opioides tienen una acción intensa, ¿no? En todos los dolores viscerales,
dolores musculares, cutáneos, cualquier tipo de dolor nos disminuye, ¿no? Entonces, los AINES tienen acción antipirética, antiinflamatoria y antiagregante plaquetario, por eso utilizamos también como profiláctico en las embolias, ¿no? Entonces, por eso utilizamos como antiagregante plaquetario. Las plaquetas se unen para formar el coágulo. En cambio, los opoides nos producen sueño, dependencia y tolerancia. La tolerancia aumenta mucho la dosis. Por ejemplo, la dosis mortal del opio o de la morfina es más o menos 100 miligramos. Pero cuando un morfinómano consume, puede consumir hasta 2 gramos y no se muere, ¿no? Entonces, esas son las características. Bueno, con la cocaína mueres a 2 gramos. Vamos a hablar ahora de generalidades. Como les decía, estos analgésicos antipiréticos han sido utilizados sobre todo la corteza de mates o algo así como, ¿qué se llama esto? Las infusiones de la corteza del sauce han sido utilizadas por los egipcios, etcétera, precisamente para calmar el dolor y sobre todo disminuir la fiebre, ¿no? Entonces, Edwin Stone fue el primero en que más o menos describía sus efectos antipiréticos. En 1827, Leroux fue quien sintetizó, ¿no? Sacó de la corteza del sauce un glucósido que es amargo. Si ustedes se ponen aspirina en la lengua, es entre amargo, ácido, ¿no? Entonces, sí. Nunca hay que masticarlo. Que le dio el nombre de salicina, ¿no? Posteriormente, Erhardt en 1853 lo sintetizó y Bayer de Múnich en 1899 se apropió de esta fórmula y lo bautizó como aspirina, cosa que forma que se conoce en la actualidad el ácido acetilsalicílico o aspirina. Ácido acetilsalicílico. En esa forma pero como les digo, la aspirina de forma natural a partir de la corteza fue ya utilizado por hace miles de años, ¿no? Bien, mecanismo de acción común. Bueno, ¿quiénes intervienen en la inflamación? Los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboscanos, ¿no? Esos 3 elementos acrecientan el proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cómo se produce esta inflamación? Se produce a partir de los fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular. Aquí tenemos los fosfolípidos, ¿no? Por acción de la fosfolipasa, estos fosfolípidos se transforman en ácidos araquidónicos. Y estos ácidos araquidónicos, dependiendo si es la ciclooxigenasa o la lipooxigenasa, se transforman en prostaglandinas, ¿no? Por otras ciclinas, tromboscanos, por otro lado, si se activa la lipooxigenasa, se activa
la 5-hidroxiperoxicosotetranoico, que se conoce con el nombre de HPT, ¿no? Y estos van a producir los leucotrienos que tienen acción directa sobre la inflamación. Entonces tenemos acá dos elementos muy importantes, ¿no? Que son las prostaglandinas, leucotrienos y tromboscanos, que están en relación a la proteína G. Una vez que digamos que existe como hemos explicado en la acción de la histamina va a agarrar un receptor que tiene 7 túbulos y esto está en relación con la proteína G reactiva, ¿verdad? Y esta proteína reactiva libera, que tiene 3 elementos, alfa, beta y gamma, libera la porción alfa y entra en relación con enzimas que van a producir la migración leucocitaria. Ese más o menos es el mecanismo de acción. En esto se relaciona con la proteína G reactiva. Esto produce activación de las fosfolipasas, sobre todo aquí hemos dicho la fosfolipasa A, y eleva los elementos, sobre todo calcio, ¿no? Entonces, estas van a producir las prostaglandinas, leucotrienos y tromboscanos, ¿no? Entonces, los leucotrienos, tenemos los leucotrienos LTB4, LTBC4, LTD4, LTE4, ¿no? Esos son los diferentes. LT significa leucotrieno, ¿no? Entonces, esto por activación del glutatión S-transferasa se van a producir a partir de LTA4. Esta es la madre de todos, que por acción del glutatión S-transferasa se van a producir estos 4 elementos que van a desencadenar la inflamación. Lógicamente que también existen las prostaglandinas, prostaglandinas y los tromboscanos. Entonces, aquí tenemos la ciclooxigenasa. ¿Qué es la ciclooxigenasa? Es una enzima, más que enzima, es un elemento genético, es un gen que va a acrecentar la formación de estos elementos que hemos dicho, ¿no? Tiene 2 isoformas. ¿Qué quiere decir isoformas? Formas similares. Tenemos la COX-1 y la COX-2. La COX-1 que se encuentra en relación con las funciones hemostáticas, o sea, la función plaquetaria, la función renal, la protección de la mucosa gástrica y la diferenciación de los macrófagos. ¿Eso qué quiere decir? A ver, cuando hablamos de la activación plaquetaria, ¿qué significa? Que nos puede producir, digamos, una especie de coagulación. Es por eso que las personas que son muy nerviosas tienen mucha descarga de prostaglandinas que pueden activar la coagulación, pueden activar las plaquetas. Es por eso que puede producirse un infarto de miocardio, etc. ¿Ancianos? No te pongas tan nervioso, te va a dar ataque cardíaco. Así, sí, son ancianos. Cuidado, eres muy nervioso, cuidado que te dé un ataque cardíaco. Las prostaglandinas entonces van a activar las plaquetas. Es por eso que una persona que pasa los 50 años debería tomar ya 100 miligramos de aspirina diariamente como efecto antiplaquetario para evitar o prevenir
una embolia o un infarto de miocardio. Lógicamente, si se produce una hemorragia vascular a nivel cerebral, va a empeorar, ¿no? Va a seguir sangrando mucho, dependiendo, ¿no? Entonces, pero lo más común es los infartos, tanto de miocardio como las embolias a nivel cerebral, ¿no? Tenemos dos formas de la COX-1 y la COX-2 que tienen, que son isoformas, que son muy parecidas. Lógicamente que la COX-1 tiene un peso molecular tiene más o menos un peso molecular mayor, ¿no? Entonces, y la COX-2 son más pequeños. Entonces, por eso, muchos fármacos, como la aspirina, por ejemplo, va a inhibir a la COX-1 y a la COX-2. En cambio, otros medicamentos van a inhibir solamente la COX-2, ¿no? ¿Por qué? Porque son más pequeñas. Bien, entonces decimos COX porque es una abreviación de las prostaglandinas, no, de las ciclooxigenasas, ¿no? Por eso se llama COX. Ciclooxigenasas. COX1, COX2, ¿no? Entonces, ambas son productos de genes que se transcribe en forma estable y continúa y sintetiza los eucosanoides. ¿Qué son los eucosanoides? Son proteínas muy similares a las hormonas, por eso se llama, pero que actúan a nivel local. ¿Qué significa esta acción? Esta acción va a estimular la quimiotaxis, etc. Son elementos que van a intervenir precisamente en el proceso de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces es importante la COX-1 y la COX-2. Ahora, la aspirina actúa sobre la COX-1 y la COX-2, principalmente sobre la COX-2. Entonces, ¿qué producen estas ciclooxigenasas? Tienen una acción protectora. ¿De qué? ¿No? La inhibición plaquetaria, la inhibición de la secreción gástrica, ¿no? Después hemos dicho que producen una disminución de la inflamación, disminución en la producción o la activación de los macrófagos, ¿no? Eosinófilos, basófilos, los macrófagos, linfocitos tienden a disminuir. Por eso cuando borramos eso, entonces el proceso inflamatorio disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, cuando damos mucho inhibidor de la COX-1, nos puede traer problemas gástricos y problemas o alteraciones en la función renal. En cambio, cuando damos inhibidores exclusivos de la COX-2, no nos van a producir estos efectos colaterales porque no inhiben el efecto protector de la COX-1. La COX-1 interviene en este efecto protector. La COX-2 interviene en los procesos inflamatorios, dolor, migración leucocitaria y edema. En esos tres aspectos interviene la COX-2 únicamente, no actúa sobre los efectos protectores de la COX-1, ¿no? Es por eso que muchas veces se prefiere dar siempre inhibidores de la COX-2 que no necesariamente son la aspirina.
Ahora vamos a hablar de los mecanismos íntimos de la inflamación. Dentro de los mecanismos íntimos de la inflamación puede ser de tres formas. La inflamación aguda, subaguda y crónica, ¿no? Entonces, ¿qué significa la subaguda? Es una manifestación de aumento de la permeabilidad capilar, o sea, se hincha, ¿no? Entonces, se produce exudado y edema, o sea, se hincha. Inmediatamente, digamos, recibe una persona un golpe en el ojo se hace así, ¿no? Se hincha. Se produce edema. Esa es una inflamación aguda. Ahora podemos tener una inflamación subaguda, ¿no? Entre aguda y la crónica. Entonces, en este caso existe un migrado de los linfocitos, fagocitos, hacia los tejidos que sufren daño, hacia el sitio de la agresión, ¿no? Entonces, primero se produce la salida de los líquidos, se hincha, después de los elementos formes en la subaguda, después en la crónica y es proliferativa. Entonces ahí se va a producir diferentes tipos de fenómenos de proliferación y degeneración tisular, ¿no? Puede producirse una lesión fibroquística o cálcica muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver acá cómo en esta fase, aquí tenemos el daño tisular. En el daño tisular tenemos producción, los mastocitos liberan los elementos formes de la inflamación, ¿no? La activación complementaria, aquí tenemos los mastocitos, tenemos después mastocitos, linfocitos y eosinófilos, aquí no tenemos. Entonces, acá se produce la degranulación, acá se van a producir las prostaglandinas y leucotrienos. ¿A partir de qué? De los fosfolípidos que se encuentran en este, ¿no? Aparte de producir las prostaglandinas y leucotrienos, también puede producir histamina, ¿no? Entonces, histamina y bradicinina, ¿no? Entonces, y estos elementos van a producir la vasodilatación y la migración de más elementos formes de la sangre, o sea, mastocitos, linfocitos, etc., ¿no? Esto se conoce con el nombre de quimiotaxis. Esta quimiotaxis, estos elementos van a ir al sitio del daño tisular para producir, digamos, el proceso inflamatorio y la barrera misma que va a aislar el lugar del daño tisular, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo de acción o inflamatoria o el efecto inflamatorio de cualquier lesión o daño tisular, ya sea químico o traumático. Ahora vamos a ver la acción analgésica. Acá tenemos una terminación nerviosa. ¿Qué tipo de nervio será este? Nervio sensitivo, ¿no? En este nervio sensitivo tenemos aquí los macrófagos, neutrófilos, linfocitos que van a producir diferentes sustancias, ¿no? Que dentro de los cuales tenemos la histamina, prostaglandina, leucotrienos, que van a producir estimulación de las terminaciones nerviosas.
y estas terminaciones nerviosas van a producir un cambio químico y este cambio químico se transforma en el cambio del potencial eléctrico y la transmisión del impulso nervioso sensitivo, ¿no? Entonces, las células lesionadas van a tener estos elementos y van a producir estos elementos. ¿De acuerdo? Ahora, en la acción antiinflamatoria tenemos diferentes sustancias las cuales podemos indicar, por decir, aquí no se ve, un poquito más grande, tenía que ser esta positiva. Tenemos diferentes elementos, la IL-1, la IL-6, después del factor necrótico tumoral, etc. Estos elementos van a hacer que se produzca la pavimentación, ¿no? Tenemos el BCAM1, el ICAM1, que van a producir la pavimentación de los elementos formes, ¿no? O sea, los fagocitos, etc. ¿No? Ahora, en la acción analgésica, lo que les decía que se transforman estos elementos en sustancias químicas que van a activar las terminaciones nerviosas de los nervios sensitivos. Vías y mediadores del dolor. ¿Cuáles serán las vías y mediadores del dolor? Lo que les decía hace rato. Las prostaglandinas reducen el umbral doloroso al aumentar la sensibilidad del estímulo. O sea, cuando se reduce el umbral doloroso, ¿se siente más o menos dolor? Se supone que menos. Menos. Si estamos viendo, cuando se baja el umbral doloroso, entonces al mínimo estímulo, ¡ay, ay, ay! Claro. Cuando se eleva el umbral doloroso, entonces se es más resistente al dolor. La morfina eleva el umbral doloroso ¿en cuánto? Un 100%. En un 100%. No hay estímulo capaz de producir dolor, está elevado. Entonces, cuando las prostaglandinas disminuyen el umbral doloroso y acrecientan el dolor, ¿verdad? Esto está claro. Tanto la prostaglandina, la 2, la 2A, que intervienen, son las prostaglandinas, no, la ciclooxigenasa 2 interviene en el dolor, inflamación y el edema, el migrado leucocitario. Esa es su función de las prostaglandinas 2. De la prostaglandina 1, ¿qué les he dicho que altera? ¿O que regula? Prostaglandina 1, no era COX-1. Regula 4 cosas. ¿Cuáles son? La función plaquetaria, la función renal, después protección gástrica y la degranulación o formación de macrófagos y otros elementos que pueden añadirse a los linfocitos, monocitos. No se olviden cuáles son, cuando pregunten, cuáles las funciones fisiológicas de la COX-2. ¿Qué me respondería? Pero es de prostaglandina 1. Aumenta la granulación de plaquetas. Interviene en la inflamación, dolor y edema, en todo el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las funciones de la COX-1? De granulación plaquetaria, renal, protección renal, gástrica y protección de prostática. De, ¿cómo se llama esto? Gástrica. ¿Cómo se llama esto? Monocitos, Macrófagos. Entonces, ahí tenemos, digamos,
Ahora, el mecanismo de acción antipirético. ¿Qué quiere decir antipirético? Antitemperatura, antifuego. Pirómanos. ¿Ah? El mecanismo de acción antipirética se refiere a disminuir la temperatura. ¿Por qué se produce la temperatura? ¿Cómo se produce la temperatura? ¿Cómo se produce la fiebre? Bueno, temperatura así es una forma muy vulgar de decir, ¿no? No se dice, se dice... Aumento del riego sanguíneo. Desde el punto de vista médico se dice, a ver, El movimiento o pre-calor. fiebre. La fiebre es un sistema de protección que al elevar la temperatura disminuye la proliferación de microorganismos. Es varias bacterias estáticas. Más allá de los 39 grados no tocar, más allá de los 39 grados Antipirético. hay que disminuir como sea, ¿no? Si no es si está en 40, podemos dar ya antipiréticos. Si está por encima del 41, 42, hay que ponerle paños fríos. ¿Por qué? Puede lesionar. Hielo. ¿No? Entonces, cuando aumenta la temperatura, el organismo también tiene sus mecanismos de pérdida de temperatura. ¿Cuáles serían? La sudoración y la lesión y la evaporación. Ahora, ¿cómo se produce la fiebre? Las prostaglandinas más los pirógenos endógenos van a producir a nivel de la hipófisis, sobre todo a nivel basal, tienen los receptores. ¿Tienen receptores de qué? De las interleuteínas. La interleuteína 1B, interleuteína C, ¿no? Después los interferones alfa, beta, el factor necrótico tumoral, ¿no? Que van a acrecentar o van a estimular el centro regulador de la temperatura que se encuentra en la hipófisis y nos va a producir la fiebre, ¿no? Sobre todo estas prostaglandinas. Entonces, cuando nosotros damos antipirético, entonces vamos a reducir la formación de prostaglandinas y estas prostaglandinas ya no van a activar al hipotálamo o a la hipófisis para producirnos esta temperatura. Los mecanismos por los cuales, digamos, requieren una inhibición de la cascada de estas proteínas, ¿no? Y la inhibición del activador proteína 1, AP1. Y todas esas proteínas que les he indicado. Clasificación de los analgésicos antipiréticos antiinflamatorios. Los antipiréticos y antiinflamatorios no esteroides o esteroideos se clasifican en dos grupos muy grandes, muy importantes: los salicilatos y los no salicilatos. Los salicilatos, que son todo lo referente al ácido acetilsalicílico. Y los no salicilatos, pues, tenemos diferentes grupos, entre los que podemos tener ácido o derivados del paraminofeno, el paracetamol, derivados de las pirazolonas, derivados del ácido propiónico, derivados del ácido acético. Estos derivados del ácido acético tenemos el indol acético, pisol acético, fenilacético, naftilacético, ¿no? Derivados de ácido enólico, los oxicanos, y derivados del ácido arilantranílico, los fenatos inhibidores exclusivos de la COX-2, los oxicanos, las sulfonamidas, indolacéticos y los COPSIS. Estos COPSIS, un poco que no se está utilizando mucho. Los AINES liberadores de ácido
de óxido nítrico. El óxido nítrico tenemos normalmente en el organismo que nos regula en ciertas circunstancias, son moduladores del dolor, ¿no? Los nitrobutylésteres, ácido nicotínico, que denomina su sigla. Entonces, en esa forma se clasifica. Inhibidores no selectivos de la COX, o sea, los salicilatos. ¿Qué les he hablado de los salicilatos? Inhiben la COX-1 y la COX-2. Porque inhiben la COX-2, nos tienen todos los efectos tóxicos o nocivos. ¿Cuáles serían esos tóxicos o efectos más nocivos? A ver, protege el... Nos produce úlceras. ¿Úlceras? ¿Por qué nos produce úlceras? Porque la COX-2 tiene acción... la COX-1 tiene acción protectora gástrica. Y como inhibimos esta acción protectora gástrica, podemos tener úlceras, ¿no? Podemos tener úlceras. Después, ¿qué más tiene? La función plaquetaria. Activa las plaquetas. Podemos tener, digamos, también a los macrófagos. efectos coagulantes a nivel interno, ¿no? Después, la función renal. Protege la función renal y produce aumento de los macrófagos. Eso ya lo sé. Entonces, dentro, en realidad, ¿por qué se llama acetilsalicílico? Porque tiene una fórmula muy característica, ¿no? El núcleo fundamental de esta es glucosa. Benceno. Aquí tenemos esa es la fórmula madre de todos los salicilatos, ¿no? O para acetil salicílico diríamos que es, ¿no? Entonces podemos tener tres posiciones de estos salicilatos: orto, meta y para, ¿no? Esto es la función para. O sea, el único salicilato que tiene acción antiinflamatoria es la posición orto. O sea, ¿dónde estaría el oxidrilo? Aquí, ¿no? Orto, para, meta. El resto no tiene actividad farmacológica. ¿De acuerdo? Ese es el carbono. Bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son? Esa es la estructura del ácido acetilsalicílico. Bueno, ¿cuáles son estos ácidos derivados del grupo de los ácidos acetilsalicílico? El salicilato de sodio, el o el trisalicilato de colina, de magnesio, el diclorosal, salicilato de metilo y la salicilamina. Y podemos tener el salicilato de sodio, poniendo diferentes elementos en su estructura. Muy bien, vamos a quedar ahí, ¿no?